The Heroine's Journey Podcast es un espacio creado para mujeres en búsqueda de vivir su vida en total plenitud, conectadas consigo mismas, los ciclos de la naturaleza, integrando y sanando su lado femenino en el día a día y en la sociedad en la que vivimos. Hoy más que nunca, el mundo necesita desesperadamente de equilibrio y por eso te invitamos a este viaje de expansión de conciencia y autoconocimiento, en el que compartiremos nuestras historias, rituales y experiencias para que tú puedas transformarte en la heroína de tu propio viaje. Acompáñanos. Es un momento que aplaudimos. Es un momento que aplaudimos porque no nos reímos. Bueno, hola a todos, chicas, chicos, si nos escuchan algunos chicos, hombres verdes, por ahí. They're waving. Acá les habla Estefanía, o Steph Chuecos, o Steffi, como quieran, todas funcionan. Y aquí Camila. Nos encontramos hoy, viernes. Bueno, estamos grabando viernes 6 de marzo, pero sale un podcast para luna llena, marzo 9. Y queremos cambiar un poco las cosas hoy. En vez de hacerlo como lo habíamos hecho anteriormente, revisando un poco el workbook de la semana pasada, hoy queremos empezar directamente y darles algo para que se puedan conectar con esa energía del episodio de hoy, que es de el ascenso. Entonces vamos a empezar de una vez con una meditación o mentalización que nos tiene preparada Cami. Así que si no están manejando, les pedimos que Buen punto. Cierren los ojos, se pongan cómodas donde estén, sentadas, acostadas, lo que prefieran. Y si prefieren hacerlo después, también solo estaría bueno que lo escuchen para que donde estén pongan un poco de conciencia sobre el tema de este podcast, específicamente de este episodio. Uh-huh. Así que con ello empezamos. Bueno, gracias Steffi. Vamos a hacer esta meditación entonces hoy para tomar un mayor contacto con nuestro masculino positivo, nuestro masculino sagrado. El masculino positivo es un arquetipo muy antiguo que se encuentra en muchas culturas de distintas épocas de todo el mundo. Los hombres y mujeres de la antigüedad ya percibían que todos y todas tenemos energías femeninas y masculinas, que se activan, que emergen, que descansan, o que se bloquean en una danza sin fin dentro nuestro. Una situación muy común que pone en evidencia que nuestro masculino positivo está debilitado es que no encontramos una forma balanceada de poner límites. Y terminamos por intoxicar nuestro femenino más vulnerable. O nos vamos al otro extremo. Ponemos límites que son demasiado rígidos. Vamos a poner el foco entonces en nuestro espacio vital. Cuanto más vital, energizado, más fuerte es, más fácil nos será ponernos límites a nosotras mismas cuando lo necesitemos y a las personas que nos rodean. Puedes practicar esta meditación en cualquier lado. Si podés, extender los brazos hacia los lados y si no, podés mentalizar que lo estás haciendo. Esta es la dimensión de tu espacio vital que envuelve todo tu cuerpo en todas direcciones. Ahora cerrá los ojos, relaja los brazos, el cuerpo, trata de sentir esta burbuja energética donde tu cuerpo se encuentra ahora en el centro, cómo vibra, sigue el ritmo de tu propia respiración. Para proteger y fortalecer tu espacio vital, imagina que cada vez que respirás, inspiras profundo, una luminosidad rosada y dorada nutre esta esfera energética que te envuelve. Y al exhalar, puedes mentalizar que liberas toda la energía que sientas que absorbiste durante el día y que no era tuya o que no deseas que continúe con vos. Repitiendo la frase mentalmente o en voz alta si podés. Yo soy, tú eres. Vas a mentalizar yo soy al inspirar y tú eres al exhalar. Repitamos esta respiración algunas veces más.
hasta asimilar cómo mentalizamos, sincronizamos con la respiración y con la frase yo soy, tú eres. Inspira profundo, imaginando esa luminosidad rosada, dorada, fortaleciendo tu cuerpo energético, mentalizando yo soy. Y ahora exhala, liberando todo el exceso de energía no deseada y mentalizando tú eres. Esta frase la podés repetir mentalmente cada vez que necesites fortalecer tu espacio interno durante el día. Seguir repitiendo algunos ciclos más de esta respiración. Seguir mentalizando tu espacio vital. Puedes mentalizarlo incluso cuando estás hablando con otras personas. Percibí como muchas veces hay personas que se acercan demasiado, que invaden nuestro espacio e instintivamente das un paso hacia atrás. Está bueno respetar esas intuiciones. Y con otras personas vas a percibir que te sentís más cómoda y podés expandir tu campo vital, dejarlos pasar a tu espacio más íntimo. Aprender a extender, expandir o reducir, contraer tu espacio vital según tus necesidades. Cuando estás en un espacio tranquilo o en casa o en la naturaleza, mentaliza que se expande y se torna más poroso para absorber energía positiva que alimenta tu organismo física y emocionalmente. Cuando estás en situaciones de tensión, de estrés o en lugares muy pequeños, puedes imaginar que tu espacio vital se contrae, que sus bordes se tornan más firmes, más densos y que no dejan entrar esa energía negativa a tu interior. Tu capacidad para poner y mantener límites en el mundo exterior comienza por vos y tu relación con tu masculino positivo. Agradecemos su ayuda, su protección. Él quiere que te sientas a salvo para que seas vulnerable, para que te expreses libre y creativamente, para que puedas esculpir tu vida en función de tus deseos más profundos. Y cuando estés lista, puedes ir abriendo los ojos y terminamos nuestra meditación de hoy. Gracias, Cami. Wow, me encantó, la verdad. Estuvo muy buena. Sobre todo la parte de algo tan sencillo como decir yo soy yo, Tú eres tú eres tú. Y no por crear una barrera, sino es por marcar boundaries, ¿no? Como límites que son flexibles y conscientes. Entonces tenemos la capacidad de densificarlos cuando lo necesitamos y tornarlos más porosos, más flexibles cuando nos sentimos cómodas. Me parece que estuvo súper, súper bueno. Y está bueno también hacerlo al principio porque da un poco el toque, ¿no? Para lo que vamos a estar hablando. Me gustó, me encantó la propuesta. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte 3 del viaje de la heroína. Vamos a hacer un recap de todo lo que es el viaje de la heroína, los episodios que hemos tenido anteriormente, pero antes de eso, ¿por qué no hablamos de el ascenso, específicamente qué fase estamos, en qué temporada? Entonces, como veníamos siguiendo el viaje, ahora estamos en la fase del ascenso, que está relacionado con el arquetipo de la reina. Pueden encontrar principalmente este arquetipo con muchos nombres. Yo elegí la reina porque me resultó cómodo, digamos. Pero hay un montón más. Lo importante que tiene que ver es con que pasamos el portal de la muerte y ahora surge un ser un poco más integrado. Entonces la reina da de alguna manera esa... O sea, ya no es princesa, no es doncella, tiene un poco más de autoridad en su vida. Y también de experiencia, claro, en mi opinión. Sí, tal cual. De ponerse su corona y
hacer su papel de reina, Eso, como reinar su propio reino. exacto, como su propio Reinar el reino. Y bueno, y como relacionado a la luna, estamos en la luna menguante. Y esas serían todas las partes que mantienen, que comparten la misma energía. Y después estas cosas tal vez después se entienden un poco más a medida que charlamos, pero así como palabras clave serían estas. Luego la temporada, ¿no? De fall, ¿cómo se dice? Sí, me olvidaba. Otoño. Del otoño. Uh-huh. También, en el año estamos en el otoño, en el mes estamos en la luna menguante, en la vida estamos en la etapa de la reina. Exacto. Y del ascenso. Y queríamos hablar un poco de la parte del otoño específicamente, y era algo que discutíamos anteriormente, porque si conectamos un poco con la energía masculina, el verano es como la expresión máxima de la energía masculina, ¿no? El salir, estar abierto, outgoing. Y para la parte femenina, la expresión máxima, de hecho, viene siendo el invierno. Entonces, y esto me ayuda un poco para hablar del recap, porque el viaje de la heroína empieza y el viaje o sea, la meta es la integración y llegar a esa parte del crone o la savia, que ya para nosotros es invierno y significa ir hacia adentro. Eso es como la máxima expresión de la energía femenina. Y es la parte oscura del año, entonces, como la oscuridad es lo femenino y la máxima expresión del sol en verano es lo masculino. Todo esto lo quiero decir solo para decir que invierno y ser sabia es cool. Está bueno. Sí, empoderemos Está bueno. esa situación. No todo verano, o sea, expansión afuera. Un poco eso. Bueno, entonces quiero recapitular el viaje de la heroína para aquellas que están sintonizando ahora y este es su primer capítulo. El viaje de la heroína, y es un viaje ¿hacia qué? Hacia la integración. En inglés se dice It's a journey to wholeness. Y sí, parece que integración es como la mejor palabra para describir esto. Entonces, el viaje comienza cuando la heroína empieza como a desconectar un poco con sus energías femeninas. No respeta sus límites, no sabe decir que no, y se empieza a dar cuenta de que hay cosas que no le están cuadrando. La vida le empieza a mandar como señales, ¿no? Y puede ser una mini depresión, puede ser una gran depresión. Una gran depresión, un sentimiento de no saber en dónde estás en la vida o a dónde vas, o simplemente no saber por qué te sientes de cierta manera, como que estás viviendo una vida que no te pertenece. Sí, creo que eso es lo importante, porque después la señal puede ser, no tiene que ser trágica tampoco, solo que a veces necesitamos señales con esa intensidad, pero no es que necesariamente tenga que ser así. Es cualquier señal que nos indica que no estamos viviendo la vida que vinimos a vivir. Entonces esa es la primera parte, luego la segunda parte viene el descenso. Entonces te empiezas como a reconocer de que hay algo que necesariamente no está alineado y empiezas a viajar adentro de tu interior. En un poco hace 2 episodios que hablábamos de esto. Y al hacer este tipo de introspección nos damos cuenta y descubrimos que hay ciertas partes de nosotras que están en la sombra, ciertas partes que no reconocemos. Y aquí es cuando vamos a la parte de atravesar el portal de la muerte. Y en el portal de la muerte traemos luz a estas partes de nosotros que para integrarlas debemos iluminarlas. Entonces, cualquier sentimiento de miedo, de, no sé, egoísmo, de celos, todas esas cosas que todos tenemos, ¿cómo la iluminamos para luego integrarlas? Y ahora en este nuevo capítulo, una vez que las reconocemos, las iluminamos, pasamos a través del portal de la muerte, estamos en el ascenso, por fin. Es como se le ve luz al final del túnel. Aire, ¿no? No sé si luz porque vamos a hacer invierno. Claro. Pero sí, se entiende. Uh-huh. Pero también un poco como, sí, se siente esa autoconfianza de que estás yendo en el camino indicado, ¿no? Pasaste por la panza de la ballena, que es un término que se usa mucho
y que hace un montón que lo quiero decir y siempre me lo escribía y nunca terminaba de decirlo. No sé por qué hay algo que me gusta mucho de esta situación de la panza de la ballena y que se ve, para el que no lo entiende, es un periodo oscuro, entonces la panza de una ballena es oscuridad total, y se ven muchas películas en donde los protagonistas quedan atrapados en la panza de un animal. Y qué pasa, por ejemplo, en Pinocchio, que es, bueno, literal, porque está en la panza de la ballena, o en Star Wars también. Hay este periodo en que se los traga un animal y bueno, sí. Ahí es como que tocan fondo y de ahí se renace. Entonces al momento de salir es como un rebirth. Total. Clarisa, nuestra amiga Clarisa, Pinkle Estes, también tiene un cuento sobre un monstruo que se come toda una aldea y están en su panza. Ay, sí. Pero bueno, es un periodo de oscuridad que propone un rebirth y renacer hacia un nuevo ser un poco más integrado, y ahí es donde, bueno, está el arquetipo de la reina. También se la conoce como la hechicera, por ejemplo. A mí habría que hacer un poco más de research, porque el próximo es la bruja, entonces entre hechicera y bruja siento que reina me cuadra como mí, ¿no? Que no, te entiendo. Me cierra más, por eso lo elegí, pero la verdad es que es eso, pueden encontrar cualquier nombre. En cualquiera está bien, es importante que resuene con uno. Quería hablar un poco de... antes de... No sé por qué, hoy dije, bueno, preparándome para el podcast, me tomé un baño, salí y me provocó ponerme aceite de geranio. No sé si lo hueles un poco. Sí. Como que quería hoy sentirme muy femenina. Y a mí me pasa que cuando siento eso, me hago trenzas en el cabello o clinejas. Nunca me la hago, nunca me había hecho una completa. Si me están viendo, es mi trenza completa. Mi intento que quedó bien. Trenza completa. Hermosa. Y entonces no sé por qué. Y después me puse a autoanalizar. Viajé para adentro y dije, bueno, ¿por qué quiero sacar este lado súper femenino? Hoy es justamente en el capítulo del ascenso. Y es porque me da miedito que, porque me gustan mucho las cualidades positivas del masculino, eso como que it's gonna take over, va a sobretomar todo lo que yo ya he aprendido a balancear mi lado femenino, que sentí que estuvo oculto por mucho tiempo, no lo sabía expresar, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, tengo que mostrar lo que esté presente para balancearlo, sí. No sé, quería compartirlo. No, y es un miedo súper válido, por eso creo que mencioné antes de la meditación esta cosa de que, bueno, nos identificamos con el masculino, nos desconectamos del femenino, la sociedad está así, más allá de nuestras particularidades en nuestras vidas. Y cuando tomamos conciencia de esto, de repente nos genera la polaridad, ¿no? Exacto. Como que hace el ser humano, naturalmente se polariza, y por eso también de repente surge olas de feministas súper rígidas, que al final es más de lo mismo en el otro extremo. Sí, tampoco. Entonces... En el viaje, una de las cosas muy comunes después de la muerte es esto, como un rechazo a lo masculino, sin ver que es una mitad que necesitamos sí o sí desarrollar. Y tenemos lo bueno de esto es que como sí hiciste todo el camino literal, porque puede ser que no haya pasado literalmente, pero si sos de libro, como nosotras más o menos, te pasa que no querés saber nada con el masculino ahora, pero por eso le vamos a dedicar este capítulo, sí, para que no se nos desbalancee la cosa, porque el problema es que si lo rechazamos en nosotras, nos va a venir de afuera. Entonces va a haber, o sea, se va a seguir repitiendo este tema hasta que nosotros desarrollemos esas características que, esto es lo que quería decir, que como ya estuvimos identificadas al principio, ya las características las desarrollamos, solo que a costa de otras cosas. Hoy, teniendo una visión más aérea, digamos, una visión más amplia de todo, podemos, como handpick, elegir mano a mano. Las que queremos de lo masculino, ¿no? Teniendo ahora desarrolladas también las femeninas, entonces se logra una integración. Sí.
nada, mucho mejor, que es el objetivo de esta fase que cierra con el matrimonio sagrado. Sí, amé eso, el matrimonio sagrado. Y para mí, la sorpresa cuando vi a Camila, cuando abrí la puerta y tenía otra clineja, otra trenza, fue como, ¡guau! Estamos conectadas. Pero bueno, esa es conversación de trenzas. Las trenzas femeninas. Sí, qué linda tu historia. Sí. Bueno, y lo bueno de esto es que siempre, como por la humanidad, digamos, siempre estuvo muy en contacto con esta unión de positivo masculino. Quise decir positivo, negativo, femenino, masculino. Cuando digo positivo masculino no me refiero a un juicio de valor. Es positivo, negativo como energía. ¿No? Como, no sé, decir en yoga, ida, pingala, o sea, no tiene juicio de valor, sino es como algo pasivo, activo, y todos necesitamos ambas. Y hay símbolos en la historia de la humanidad que ya, muy antiguísimos, que ya nos dan la idea de que esto es algo que sabemos que como humanidad es hacia donde vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno es el yin y el yang, el Shiva y Shakti en el hinduismo. Hay una escultura súper linda que se llama Ardhanarishwara, que es una estatua que ya... Porque hay mucho de Shiva y Shakti que están ellos dos abrazándose y danzando, que son hermosas, pero esta me llamó la atención principalmente porque es una sola, y es mitad hombre, mitad mujer. Eso es en perfecto. Sí misma. Entonces, bueno, por mencionar estas dos que son como, no sé, siento que son más populares y muy antiguas, entonces que son grandes ejemplos para tener y para tener presente en nuestra vida, como así proponíamos, no sé, tener a Kali si necesitamos que nos ayude en el proceso del portal de la muerte. Bueno, ¿por qué no tener la visión de... Claro, algo así presente en la vida, una escultura, una imagen. Y creo que nos estamos adelantando de repente un poco, porque ya empezamos con el final con la meditación. Pero bueno, de esto estamos hablando específicamente del matrimonio sagrado, y lo que realmente significa el matrimonio sagrado no es que vas a buscar fuera de ti esa persona que te complemente, sino encontrar dentro de ti misma esas características que te van o sea, que van a hacer que te conviertas whole, o sea, que eres completa, de hecho, pero todo está dentro de ti misma. Igual es un muy buen punto, que si bien el viaje, como decimos siempre, es personal, pero no es solitario. Existen aliados que te pueden ayudar a lograrlo. Entonces, un poco mencionamos los aliados cuando hablábamos de los monstruos, de los mitos que una tiene que salir a vencer para lograr seguir en el camino, porque los monstruos vistos desde cuando ya pasaron pueden ser aliados, pero hay un montón de otros tipos de aliados también. Entonces, bueno, quería mencionarlo como saber que que no estás sola, y que un aliado puede ser, no necesariamente tiene que ser una persona, lo cual de todas maneras es muy útil. Puede ser una persona, un terapeuta, un amigo, un libro, un podcast. Un libro, nosotras en este podcast. Por ejemplo. Puede ser un sueño, o también puede venir de adentro, como decir, un sueño, una intuición, algo que... te cae la ficha. Claro, algo, sí, que te venga de adentro. Pero generalmente eso pasa una vez que ha habido ya una desconexión, algún tipo de introspección, ¿no? No sé, creo que intuiciones en sí pueden haber como en cualquier momento, incluso antes de empezar el viaje, como cualquier tipo de aliado, en verdad, en cualquier momento del viaje. Puede ser que sea más fácil si ya empezaste a trabajar con vos, pero la verdad que no necesariamente, no lo cerraría ahí. Pero creo que lo importante no solo es, la chispa de intuición, sino luego actuar al respecto, ¿no? Bueno, ahí un poco depende de dónde estás en el viaje, te va a ser más fácil o no. Tal vez necesitaste 10 chispas de intuición hasta que abriste la puerta a la aventura, por ejemplo, hasta que empezaste el viaje. Pero como las podés rechazar también. Claro. Consciente o inconscientemente. Claro. Me
Me gustó eso que dijiste, que los monstruos terminan, cuando ya los pasas y mirás para atrás, terminan siendo, Me enseñó tal cosa al de final. hecho, súper aliados. Y son situaciones, también pueden ser esas situaciones críticas en las que pensás, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho para merecerme esto? Y son tus monstruos que luego terminan siendo aliados. Me gustó mucho esa comparación. Sí, tal cual. Entonces es muy común que, como decíamos, la primera reacción es este rechazo a lo masculino, también porque como que una mujer puede decir, no, gracias, tipo, mi masculino ya me dio de lo suficiente, creo que está bien, está saludable, digamos, pero está activo, y confundir activo con saludable. Entonces, por ejemplo, si tú tenés un crítico interno muy activo, entonces que te dice, no, hacé, y no pares, no descanses, no tengas en cuenta esta intuición, no, seguí, pero qué van a pensar, y no sé qué, ese no es tu masculino positivo, ese sería el masculino negativo. Me parece que es interesante, te interrumpo un poco como para ponerlo en contexto. Lo que estamos tratando de hacer en el ascenso es ahora reconocer, o sea, ya reconocimos en los últimos partes del viaje que la parte femenina sí estaba desconectada, sí había una especie de void o de hueco ahí. Ahora lo que estamos intentando de hacer en el ascenso es, una vez que reparamos nuestro lado femenino, positivo, y alumbramos el negativo, ahora vamos a ver la parte masculina, la parte negativa, la parte positiva, qué nos gusta de cada una, qué nos sirve a nosotros de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra astrología, a lo que vinimos a hacer aquí, a donde estamos en nuestras vidas y cómo lo logramos integrar para que nos sirva en el day to day. Entonces por eso está bueno de repente repasar, como lo venías haciendo vos, estas características. Y de repente está bueno hablar ahora un poco de nuestro hombre verde. Claro. Que ni lo conocía yo hasta que vi Outlander y escuché el podcast de Marcela. Otra vez vamos a darles nuestro saludo a Rondas de Outlander. Punto Argentina. Es Argentina. No, punto, exacto. Sí, lo súper recomendamos. Porque hablan un poco del mismo tema desde el punto de vista de la serie. Claro, analizando una serie, lo cual es genial para tener un ejemplo concreto de estas cosas en una serie que podés ver en casa también. Pero sí, el hombre verde es la personificación del positivo masculino. O sea, el masculino que el masculino que te alienta, el masculino que te apoya. Que apoya desde el corazón, desde los valores, que respeta cuando necesitas descansar, que respeta tu cuerpo, respeta los ritmos, los ciclos, que respeta la naturaleza. Fíjate que lo que está más exacerbado es el hacer, superproducción sin tener en cuenta de ninguna manera la naturaleza, y así está el planeta. Entonces tiene que ver con esto. Pero ese es el patriarca interno, no es el hombre verde. Y el hombre verde es un arquetipo muy antiguo, como decía antes en la meditación, que se vio en muchas culturas desde el neolítico, o sea, goes way back. Y en general es una representación masculina, una figura masculina que tiene, no sé, una escultura, un dibujo, que tiene toda la cara rodeada o directamente hecha con hojas, con verde. Chicas, les recomiendo que lo googleen. Porque es difícil de imaginárselo, la verdad. Pero es eso, como si fuese la piel es de hojas de la naturaleza. Entonces, y muchas veces también tiene cuernos muy grandes. El mito que comienza con el hombre verde es que surge de la tierra
¿no? Imagínense como si fuese una planta, un árbol, surge de la tierra, que la tierra es virgen, al ser fecundada por el dios Sol. Entonces, entre la tierra y el sol, entre la tierra y el sol, dan a luz al hombre verde, que muere en cada otoño, que se fecunda en el solsticio de invierno y renace en primavera, llega a su pico de expresión en el verano. ¿Puedes contar ese tema de la fecundación en el solsticio de invierno, que es específicamente, generalmente cada 25 de diciembre? En verdad el solsticio es unos días antes, pero es como la energía de la época de fin de diciembre. Sí. Pues yo cuando lo hablábamos el otro día hacía hincapié como comillas entre la tierra virgen, fecundada por un dios que está arriba, en el cielo, y que renace a fin de diciembre. Y es... ¿De quién estamos hablando? Bueno, si creciste... Lo dejamos ahí, ¿no? Pero si creciste en la religión en verdad, católica, claro. En el catolicismo, todo esto recordaría a Jesús. Entonces, cuando uno empieza a investigar, ve que este exacto mismo mito está, como decía antes, desde el Neolítico repitiéndose. Está, no sé, representado por el dios persa, Mitra, por el dios griego, Dionisios, por el dios egipcio Osiris, el sumerio Dumuzi, el hindú Murugan, y después se instala hasta nuestros días más fuertemente con Jesús. Pero el mito es el mismo, ¿puedes creer? Ahora, una observación es que, y todo este mito en realidad, el objetivo era explicar los ciclos de la naturaleza y cómo morir y renacer es un ciclo natural. Entonces, bueno, es bien propicio para esta fase del otoño que es la de nuestro capítulo hoy. Si después prestan atención en el dibujito que ilustra al capítulo de hoy, en verdad van a ver el hombre verde en otra representación, que es cuando se une o cuando se casa, matrimonio sagrado, que es el pico de esta fase en la que estamos hablando, del ascenso, con la reina de Mayo, May Queen. Y May Queen también es la diosa de Beltane, que es una festividad pagana. Entonces, una de los ritos que se hacen en esa festividad es el matrimonio sagrado, donde el hombre verde y la reina de Mayo, o May Queen, se unen en sagrado matrimonio, simbolizando esta unión de energías que estamos hablando y que daría después la explosión de primavera. Y lo gracioso de esto es que, no sé si es gracioso, pero es curioso. Lo interesante. Claro, lo interesante de esto es que hay muchas cosas de esta festividad pagana que se siguieron reproduciendo hasta el día de hoy y no tenemos ni idea por qué sucede. Y me ha pasado, creo que fue el año pasado, de ver en Instagram que mismo acá en New York alguien estaba en una fiesta en Brooklyn, en un parque de Brooklyn, donde estaban danzando alrededor del maypole, que es como un poste con cintas y flores. Y sí, claro, de eso se hace en Beltane, la festividad de fuego, que es la que te prepara para la primavera. Y en Venezuela se hace mucho eso. Bueno, en Mérida, de donde soy yo. Pero no, es... ¿Y cuál es el...? No me acuerdo. Claro. Está bien, pasa mucho. Pero me acuerdo, ahorita me vino ese flashback del polo y es como la danza de las cintas. Y vas pasando uno arriba y uno abajo y haces trenzas en el... Bueno, es una festividad celta pagana. Que, como muchas de estas cosas... Después las religiones las fueron transformando para que puedan seguir siendo, para no tener que chocar tanto con la cultura que estaban
dominando. Y esto pasa alrededor de mayo, Mm. mayo 1, y ahí no Sí. tenemos un Beltane. Día del Trabajador Ah, también. es verdad. Y acá se festeja el Día del Trabajador en la misma fecha. Y en general, si uno después, esto es Eso es- súper interesante ver sí, todas sí, las sí. festividades antiguas. Y como ahora, Se han transformado en algo, o para niños, como Halloween, o Eastern, o Eastern, tal cual, que terminó siendo algo medio un chiste, medio para niños, pero reproducimos cosas que no tenemos ni idea de dónde vienen o por qué se celebran. Y bueno, vienen tan antiguas como esto. y bueno, entonces Interesante, ¿no? hablamos del hombre verde como este hombre que representa las características positivas del masculino, ¿no? Sí, Cosas que el que queremos incorporar, con el que queremos casar dentro de Tal nosotras cual. mismas. Tal cual. Porque si no sucede el arquetipo clásico que es yo no lo tengo, lo busco afuera y después dependo de él. Literalmente, o sea, dependo de este hombre o mujer, porque no importa, quien tenga esa característica que a mí me falta. Y cuando estábamos hablando de este capítulo, ¿no? De un poco el pre-work, a mí lo que se me venía mucho era tema relaciones con la pareja y cómo este parte particular del viaje es tan importante trabajarlo después da igual, pero trabajarlo para asegurarse que uno realmente se siente completa e integrada antes de salir a buscar lo que nos hace falta. O sea, es súper Sí, importante. como ideal es un gran ideal a perseguir. No sé si en la práctica sucede, Sí, no. porque creo que uno aprende en función de otro. O Es de muy lo que ya te pasó. Claro, y como que es muy difícil aprender solo. Como si estás en pareja, o ni siquiera tiene que ser una pareja consolidada, pero digo, vos con el otro, si Sí. lo aprendés, el otro te lo va a reflejar, si prestas atención, la otra persona, o sea, vas a rechazar las cosas que te darían el indicio, como la clave para que vos lo desarrolles en vos. Es como muy difícil hacerlo sola si no tenés el espejo del otro que te lo refleje. ¿Se entiende? Por eso cuando entiende, hablábamos la otra se vez entiende. de... Pero te puedo contar un Sí. cuento, experiencia personal acá. Me pasa mucho en tema del viaje que lo hago como con ejemplos de relaciones anteriores, por eso mismo que muestras, porque muestra un espejo que de repente después te das cuenta que no te parece, que lo quieres cambiar, que quieres trabajar en ello. Entonces, mi antigua relación más larga de por lo menos, no sé, unos 6 años, yo tenía esta característica en el que era una persona muy con el masculino negativo a full y cero femenino. Entonces yo armaba planes, yo decía qué hacer, yo imponía todo el tiempo, o sea, tenía boundaries pero muy fuertes y no respetaba las de él. O sea, entonces claro, lo que pasa es que él termina, o sea, lo que me atraía de él era su lado de repente más Te femenino. traía lo sensible, Lo claro. sensible, lo débil, lo que, bueno, hago lo que tú quieras, te complazco. Y al terminar esa relación me di cuenta que el trabajo interno mío era cómo me enfoco en reconstruir mi lado femenino, a pesar de que el trabajo que yo hago es en una industria muy, o sea, demasiado Sí. saturada por masculino, femenino y positivo, o sea, positivo y negativo. Entonces, uno de mis trabajos más fuertes ¿Femenino o negativo? O What? masculino. en el ambiente es masculino. Masculino, me es muy parece que dijiste masculino. femenino. Ah, ok. No, es muy masculino, masculino positivo y negativo. Tienes Eso. ambos. Tienes tus hombres verdes y tus hombres, ¿qué sería lo contrario? Rojos, negros. Black. Como blackjack. Negros podría ser. Qué bueno, llamémoslo black. Entonces, bueno, a lo que voy con este ejemplo es decir que uno de mis trabajos más fuertes cuando estuve soltera viviendo la vida como por 4 o 5 años era trabajando en ese femenino, reconstruyendo mi femenino para yo poder luego atraer ese masculino que realmente tenía ya en mí, no lo necesitaba, no me complementaba, pero lo podía identificar en la otra persona. Entonces me parece que fue un trabajo como súper importante, súper duro, y hasta el día de hoy trato de mantener ese balance en el que llegar a mi casa y bueno, ahora voy a
tratar de sacar el femenino positivo. Trenzas. La trenza, el perfume, el rosado. Es que sí, es un esfuerzo. porque no son tonterías, son detalles, no son tonterías. Todo ayuda y todo es simbólico. O sea, si a vos hacer Sí. la trenza te conecta con eso, Ujú. es listo. Es como esas conexiones que empiezan a suceder adentro, que son las que ayudan. Es muy lindo lo que decís. Thank you. Solo quería compartir esa experiencia. Gracias por compartirlo. Y bueno, y acá tenemos ejemplos, entonces podemos mencionar algunos de cómo identificar este hombre verde, o sea, también llamado en forma más técnica, masculino positivo, y cuando está en luz y cuando está en sombra. Cuando está en sombra, tenemos dificultad para marcar y mantener límites. Entonces de ahí vino la idea de la meditación. Entonces, ¿cómo marcar límites? Sufrir de enojo reprimido o de culpa también puede ser. Acá escribí la huella del novio animal. El novio animal es como lo llama Clarisa, que es como novio animal, en verdad, no sé, suena más lindo de lo que es, pero en verdad viene a decir de la energía masculina abusadora, ¿no? La que abusa de su poder. Uh-huh. Entonces, estas son como las huellas que dejaría. Una falta de disciplina, una inhabilidad para mantener objetivos, o sea, para marcar objetivos, llevarlos a cabo, y sobre todo objetivos que tengan que ver con lo que realmente queremos desde el corazón, que eso es algo muy del hombre verde, como que viene del corazón, no son decisiones racionales, random o uh-huh. claro, o lógicas, 100% racionales, uh-huh. como bien está conectado primero desde el corazón. Un ego debilitado, una niña vulnerable hipersensible porque no tiene la protección de esta parte nuestra. Identificación con la víctima, o sea, esto tiene que ver con la niña vulnerable, sin poder desarrollar el arquetipo de la guerrera, o sea, que también necesitamos poder, ¿no? Para poner límites, para poner objetivos, para salir afuera y cumplirlos. La creatividad tiene mucho que ver con la energía masculina también. Creatividad desde crear, no necesariamente en lo artístico, sino la capacidad de crear es masculina. Una constante guerra interna con el cuerpo. Esta cosa de no respetar los límites también tiene que ver con también lo mencionábamos en la meditación, si vos no respetar tus propios límites, no respetas tu propio cuerpo tampoco. Entonces, no sé, o comés lo que sabes que te va a hacer mal. O no descansás lo suficiente. Tal cual. O no ejercitas lo suficiente, o sabes que determinadas cosas te hacen bien. Ejercitas de más. Claro, o de más o de menos, o sea, no hay un balance ahí de conexión con tu cuerpo. Ahí se generan una cantidad infinita de desbalances. Hicimos un par de preguntas a nuestras oyentes, gracias por contestar. Y las preguntas eran un poco para entender si teníamos ese lado masculino, ¿Qué ese tan lado, activo? ¿qué tan activo estaba? Y qué tan en sombra y qué tan en luz. Exacto. Y entonces una de las preguntas que nos pareció más interesantes era el preguntar, ¿te ves muchas veces diciendo que sí cuando querías decir que no y viceversa? 60% dijo que sí, y me reidentifico con eso también. Sí. Como el Nibrana. No saber decir no poder es decidir. Totalmente un masculino negativo. Y era lo que hablábamos, o sea, hablas de repente con un flaco, o sea, con un hombre generalmente, y ojo, queremos acotar que estos son nuestras opiniones, de nuestra experiencia, o sea, no significa que estamos generalizando, que sea así para todo el mundo, es un poco como lo vemos nosotros. Entonces, si hablas con no sé, con cualquiera, pero en mi caso, hombres de mi familia, que es lo que tengo como representación. Bueno, me voy a jugar fútbol. Bueno, me voy a jugar fútbol, chao. Son las 9 de la noche. Sí. Bueno, ok. Muy asertivos. Muy asertivos, y es lo que quieren hacer y se van a hacerlo. En cambio, me dicen, o sea, voy a hacer algo 9 de la noche, entonces, bueno, pero ¿y voy a hacer la cena? ¿Y a qué horas vengo? ¿Y qué va a hacer él? ¿Y qué no va a hacer él? O sea, como, no sé, toman mucho más
en consideración las demás personas, y no estoy diciendo que está bien o está mal. Balance. Pero claro, el balance. Queremos llegar. El balance, exacto. Entonces, sí, eso. Nos parece muy importante con esta meditación, al construir tus boundaries y conocerte más, poder decir que no de manera asertiva o decir que sí de manera asertiva, también depende de lo que quieras. Otra pregunta interesante, y era, ¿consideras o tuviste una relación tóxica en tu vida? Esto fue 75% de las personas dijeron que sí. Unánime. Y sí, ¿quién no? ¿No es cierto? Pero bueno, las relaciones tóxicas en realidad tienen que ver con esto de o manipular al otro, o están manipulada, o no respetar los límites del otro, o que tus límites no han sido respetados. Entonces es todo esto que venimos hablando en forma de relaciones, porque es donde más se va a manifestar. Entonces, ya sea en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, amigos. ¿Quién no tuvo una relación tóxica? Donde se pone esto en evidencia y te muestra lo que tenemos que venir a trabajar. Fue bastante unánime esa pregunta, sí. Es verdad. Pero bueno, agradecer estos monstruos que decíamos que después son aliados. Y bueno, por ahí vamos. ¿Qué más? Creo que estamos llegando Hasta ahí estamos. Bueno, y cuando está en luz, digamos algunas de cuando está en luz, o sea, cuando el hombre verde en su máxima expresión puede, esto que lo que vos decías, puede comunicar sus necesidades en forma asertiva, con compasión, o sea, considera las emociones del otro, aun cuando piensa que puede generar conflicto, pero si está, o sea, si viene del corazón y sé lo que tengo que decir, y si considera mis sentimientos, los sentimientos del otro, bueno, sí, tal vez genera conflicto, pero es lo que tiene que ser dicho. Entonces se dice. Pone límites, pero no barreras. Fuerza de voluntad, disciplina, que es lo que se necesita para alcanzar objetivos. Está en contacto con su corazón, ya hablamos. No necesita imponerse, ¿no? Porque habla desde sus pies parados en la tierra, entonces esto es lo que es, y no necesita imponerse, ni abusar de poder. No ignora su verdad, crea estructuras y sustento para manifestar su propósito en la vida. Eso está bueno porque tiene que ver con el dinero, con el trabajo, con la familia, con la casa. Esa es una energía más masculina lo que genera el sustento para eso. Que es muy importante. Es súper importante porque genera, si uno no lo tiene y no lo desarrolla, genera relaciones de dependencia. Que está todo bien, igual, cuando es elegido en forma consciente. Eso como está bueno siempre tener en cuenta. El problema es cuando uno siente que no va por ahí y no le queda otra. Que no lo eligió, sino que fue elegido por otros. Claro. Y aún así no se siente bien. Aún así tampoco se cambia o se hace nada para... Y genera bastante... Sí, muy pocas... Es difícil salir. Es difícil salir. Y... Bueno, eso. Y ejerce poder sin necesidad de manipular. Entonces, si algo de estas cositas te resonó, era medio como hacer un checklist de esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ver qué tan el equilibrio tenemos de este hombre verde dentro. Y lo que queremos decir con todo esto es que todas las mujeres necesitamos como convertirnos en nuestro propio príncipe azul. Yes. Eso me parece una frase que amé. Ya vimos anteriormente cómo nutrirnos a nosotras mismas con nuestro amor maternal en la fase del descenso, ¿no? Como mother yourself. Y como dándole espacio al amor, a la compasión. Y ahora es este momento de cultivar el amor paterno, sano, positivo, hombre verde dentro de nosotros, y casarnos a nosotras mismas. Ser nuestra propia madre y nuestro propio padre. Y acá teníamos un mini ejemplo también de cómo se vería esto en una práctica de yoga. Me parece como cómico charlar sobre esto, que es cómo se vería a una persona
¿no? Más allá del género, pero que tiene su lado femenino exacerbadísimo y su masculino adormecido, digámosle. Entonces, en esa situación uno puede estar como moviéndose, ¿no? Imaginen una clase de yoga, uno quiere estar en una posición y uno se siente como, no sé, no estás cómodo y sentís que te tiembla el cuerpo y que no podés seguir y te genera como una sensación de inestabilidad adentro, que no podés como marcar tu intención en la práctica, o sea, no podés visualizar por qué estás haciendo eso, o sea, conectar con eso. Entonces, como el objetivo se pierde completamente. Ahora, por el otro lado, alguien con una energía muy masculina marcada, lo que puede pasar es que sí se queda en la técnica, no se mueve, pero a costa de que puede, con la rigidez tan exacerbada que hasta puede lastimarse y ni lo percibe, porque no, hay que quedarse. Es lo que dijeron que hay que hacer, entonces hasta me quedo. El final. Claro, o sea, no me importa, se me cae un brazo y sigo. Me quiebro un dedo, pero sigo. Y, bueno, poniendo en riesgo, o sea, no respetando los límites de su cuerpo. Y, y tampoco cómo se siente, sus emociones, que eso es como muy característico. Y también genera mucha competencia con él mismo, como, ayer pude, hoy no, pero que él puede y yo no, tipo, como mucha competencia ahí que es muy clara, es muy fácil de ver esto en las prácticas. Y entonces como para ir prestando atención qué cosas de estas cosas se ponen en evidencia cuando actuamos en el mundo. Hay mucha competencia, hay mucha rigidez, hay mucha... sí, nada, como no respeto a uno mismo. y bueno, pero cuando logramos, esto es como el objetivo final, cuando llegamos al portal final, es lo que llamamos el portal del matrimonio sagrado, que es lo que hablábamos antes, el hombre verde de May Queen, la reina de Mayo, en donde estos dos tipos de energías se forman como una fuerza andrógina que todos tenemos dentro. Entonces, vuelvo a repetir, está bueno tener alguna imagen cerca, algo que nos recuerde de cómo lograr este balance infinito en nuestra vida. Luego hablábamos de qué hacer ahora. Bueno, ya entendimos, ¿no? Un poco como todo el concepto, y ahora cómo hacemos para el día a día vivir en este matrimonio sagrado con nosotras mismas. Y una de las cosas de las que habíamos conversado era como dar ejemplos, ¿no? Entonces cada día levantarse, planear lo que tiene que ser hecho y determinar un poco qué energía necesitas para qué. Entonces si tenés, esto lo veo yo, esa integración, ¿no? de la parte de ambas partes, positivas y negativas. Al levantarte, bueno, veo mi agenda, tengo reuniones con clientes, ok, ¿qué energía voy a utilizar ahí? Y la verdad es que para esa energía se necesita un poco de las dos, se necesita la asertividad, la competencia, pero también la parte femenina de tener la intuición para preguntar las preguntas correctas, saber tener este aspecto un poco más consultativo, como crear esa relación. Entonces, para mí, cada situación debe tener el balance, pero ahí uno debe elegir de repente a cuál sobreponer. Claro. Entonces, sí, para mí, temas trabajo, siempre trato de... Va a tener ese lado masculino ya de por sí, pero trato de traer el lado femenino que me acompañe también. Y hace la diferencia pero por realmente. ejemplo, para grabar este podcast. Bueno, nos hicimos trenzas. No, traemos lo femenino. Ahora, obvio que siempre va a haber un poquito masculino también, porque necesitamos cubrir una determinada cantidad de tiempo o hacer un recap cada tanto. Sí. Hay como cositas que se necesitan para que tenga una estructura y sea comunicable, pero
la energía que traemos para hacer esto es nuestra energía femenina. Sí. De connection. Entonces está bueno. No, proponemos eso. Te levantás mañana, puedes escribir qué cositas tenés para hacer ese día y qué energías podés traer para que te ayuden para que cada uno de esos tasks. Y algo interesante que se me acaba como de ocurrir ahora es como tener en cuenta el concepto de que cuando uno toma una energía generalmente va a traer la diferente en la otra persona. A lo mejor no pasa, pero si uno... Es típico, estás en un grupo y hay alguien que va a tomar el líder, no van a haber generalmente no hay dos personas peleándose por lidiar, es como, bueno, uno toma la delantera y el otro como lays back y trata de complementar con otras cosas. Entonces, si estamos en necesidad de repente de conectarnos con ese lado masculino bueno, de repente abriéndonos más, sacando nuestro lado femenino bueno, vas a estar más abiertas a traer ese tipo de energía cerca de ti. No sé si tuvo sentido un poco, pero... A mí me cerró. Gracias, Cami, el apoyo. Porque estamos conectadas en un plano. Pero sí, tiene que ver. Lo positivo atrae lo positivo también. Eso también, pero también al contrario me parece un poco. No, entonces no me cerró. Sí, pero como decíamos antes, que si yo no lo desarrollo en mí, lo reflejo afuera. Alguien me lo va a traer, alguien me lo va a traer para que yo lo vea. Exacto. Supuestamente, ahí uno elige si lo ve o no, con los recursos que tiene, pero sí te viene de afuera, definitivamente. A mí, pues, ya que vos pusiste tu ejemplo en las relaciones, para mí fue, como siempre nos pasa, que para mí fue al revés. O sea, yo en mis relaciones marco el femenino. Entonces, ¿qué me encuentro? Con masculinos rígidos. Con emperadores. Entonces, sí. Entonces, cuanto más desarrolles, pero no es porque la relación está mal, o sea, que también puede pasar, depende en qué estadio está. Es mi misión en esta vida, entonces siempre se va a presentar y está bueno que así sea, así yo puedo trabajarlo. Entonces, para que desarrolle ese hombre verde. Bueno, chicas, me encantó. Este podcast estuvo un poco con energía de, ¿cómo se dice? Espontaneidad. Empezamos con el final, con la meditación. Hicimos un par de recaps, pero nada, me parece que al final cerró la idea y esperamos que les haya sido útiles. Lo que sí quería comentar es que tenemos un workbook ya disponible en el link, o sea, si vas a los comentarios del podcast, ahí lo vas a poder ver. Y son simplemente 6 preguntitas para ayudarte a establecer en qué aspectos de tu vida reconoces tu lado positivo y cómo tu positivo masculino y cómo lo pudieras integrar en tu vida día a día. Esa es una de las preguntas, hay otras más, pero las animamos a que lo bajen, tómense una media horita cuando puedan y realmente traten de trabajar en este workbook, porque a la final la forma, como dicen en inglés, the way, la salida es through, o sea, hay que pasar por este tipo de procesos para poder como aplicarlos en nosotros mismos y ver el cambio. Y evolucionar, como decimos. Entonces, eso en términos del workbook. No sé si quieres agregar last thoughts, últimos comentarios, pensamientos. Creo que estamos, solo nos falta nada, que sigan, porque falta muy poquito para terminar el viaje. Falta un capítulo para terminar el viaje. Y es para mí ¿favorito? Sí, es el final. Sí, pero como no es final como que ahí concluye, ya, ¿no? Como sigue para siempre. Pero es la parte donde llegamos a nuestro interior y conectamos con esa bruja mágica que todos tenemos o sabia también, excelente, otra forma de decirlo. Y bueno, es la parte más integrada, y qué pasa ahí después de este casamiento es lo que veremos en el capítulo siguiente.
que será en la luna nueva, que me parece que es en algún momento a mediados de marzo. Así que bueno, mil gracias por escucharnos. Estamos en Instagram at the.heroesjourney, o sea, the.heroinsjourney, si nos quieren dejar comentarios. Además, súper emocionadas, tenemos el retiro de The Heroines Journey Retreat, de mujeres específicamente. Va a ocurrir en una casa súper espectacular a 1 hora de New York, y el plan es 3 días para trabajar en esto, para conectar con mujeres que estamos en el mismo viaje y tenemos este interés de llegar a la integración. Y más importante, disfrutar de todas estas meditaciones, mentalizaciones que nos hace Cami, que son geniales. Estamos muy emocionadas, vamos a tener hiking, comida deliciosa. Rico. Y eso. Y disfrutar de la primavera que ya comienza acá en el hemisferio norte. Si quisieran conectar y se quisieran anotar para el próximo retiro, porque entendemos que este viaje y que de repente puede ser un poco complicado sentarte y hacer estos workbooks sola y pensar a través de estas preguntas y cómo responder, esta es la perfecta ocasión para hacerlo en grupo y nada, conectar con otras mujeres que estén un poco en el mismo... Sí, en la misma vibra. Conocer, además. Sí, queremos conocerlas. Así que, bueno, eso. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Y cualquier cosita, estamos acá para cualquier pregunta, comentario. Adiós. Chau, chau. Chau.